Corrector de estilo, pues soy un escritor, y antes de escritor pues soy un lector, y pues normalmente las cosas que yo leo pues alejan de este tipo de material. Yo leo otro tipo de libros. Me pasan este libro y encuentro que es maravilloso. Es un libro que por regular yo no será un libro al cual me sentiría atraído, pero una vez leyéndolo lo encuentro que es precioso, es bellísimo. Tiene una fuerza encantadora, es una fuerza que creo que como mexicanos también nos pega bastante. Es una línea que habla desde la migración, desde el dolor, desde esas cosas que dejamos atrás, y en el cual a veces parece que solo los árboles son los que de alguna manera son testigos de los viajes, de las idas y venidas, que nos acompañan de alguna manera desde que nacemos hasta que morimos, desde que pasamos. Y pues creo que este libro es esencialmente un libro de una persona que ama la vida, que ama los árboles, y que pues creo que lo van a encontrar pues sinceramente tan bonito como yo lo encontré. Pues aquí lo dejo con Patricio, que nos va a platicar un poquito más de sus libros. Tiene unos cuentos bellísimos. Yo le aconsejo que nos hable del de la flor porque es mi favorito, pero se lo dejo a su elección. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. Permítanme por favor primero agradecer a Sergio por tu generosidad, la apertura para recibirme en esta noche, y bueno, comentarles que personalmente yo tengo una relación entrañable, muy intensa, afectiva con la Ciudad de México, pero con el país, con México entero. Yo soy un director teatral, dramaturgo, que he tenido la fortuna de visitar este maravilloso país 5 o 6 veces, y que me ha dejado siempre una enorme fuerza, como un insuflo de vida que lo he llevado para siempre. Así que volver a México para mí siempre será excepcional. Bueno, ya les adelanté que parte de mi vida ha sido dedicada al teatro y a la escritura del teatro, pero paralelamente siempre me dediqué a la escritura de la narrativa. Y hay una relación muy fuerte entre mi dramaturgia y mis relatos. En algunos casos, algunos de los relatos que están aquí recogidos han sido el punto de partida de espectáculos que he escrito y después llevado a escena, pero también a la inversa, espectáculos con los que he tenido el privilegio de girar por muchas partes del mundo, después han sido el estímulo para yo convertirlos en cuentos. Así que esa relación entre el teatro y la narrativa ha sido parte de este proceso mío de escritura. Comentaba con Sergio hace unos minutos que después de como 42 años dedicado a la vida teatral, he decidido poner una pausa al teatro y voy a trabajar con mucha más intensidad mi escritura. Entonces, bueno, estoy feliz aquí de presentar este libro. Lo he titulado El canto del amanecer y otros relatos. He recogido cuentos que he escrito desde 1994 hasta 2020 más o menos. Son una cosa de 12 o 13 cuentos que están aquí recogidos. Y bueno, con su venia voy a tratar de leer un par de fragmentos de estos cuentos. El primero, y a petición de Yamanqui, voy a leer La flor de la Chuquiragua. La flor de la Chuquiragua es la flor nacional del Ecuador. Es una flor estupenda porque crece en los páramos andinos a más de 4.000 metros de altura. A esa altura ya prácticamente están las nieves perpetuas y arenales. Esa es una flor poderosa que es capaz de sobrevivir en ese contexto tan inhóspito. Este cuento narra la historia de una madre, que es mi flor de la Chuquiragua, una madre muy fuerte, una madre indígena, andina, que vio a su hijo partir, emigrar. Este cuento lo escribí en 2003, justo en el contexto de la guerra de Irak, pero además en el momento más duro de la diáspora ecuatoriana. En 2003, más o menos 1 de cada 4 ecuatorianos
tuvieron que migrar después de una crisis bancaria espantosa y una crisis económica espantosa. La cuarta parte de mis conciudadanos salieron, algunos a los Estados Unidos, otros a Europa. Este hijo logra entrar a los Estados Unidos y es contratado por una de esas empresas de seguridad que combatieron en la guerra de Irak y fallece ahí. Entonces, esta historia narra la entrevista que una periodista le hace a esta madre que ha perdido su hijo en la guerra de Irak. Me van a dar un segundo que no tenía señalado. ¿Dónde está? Bueno. Este texto fue finalista en el concurso de relatos Tierra Vacía en España en 2024. Y el fragmento que les voy a leer dice así. La cosa es que a los 2 días de que llamó, ya estaba en el cuartel. A los 2 días de eso, ya le mandaron para ese desierto. Y a los 2 días de eso, ya me lo mataron. Ni tiempo de estar contenta. Y ahora estoy jodida. ¡Qué desgracia! ¿Por qué será que Diosito se ensaña con una pobre? Diosito, Taitiku, ya te estás poniendo viejo, ya te olvidaste. El látigo no es con nosotros, Taitiku. Los mercaderes, ¿te acuerdas? Los mercaderes andan por todos lados, Diosito. Preste para acá ese látigo que yo le doy haciendo. Después vino uno que de parte de la embajada a contarme todo esto. Ahí fue que me dijo que como estuvo muy poco tiempo en el ejército, que por eso no se había ganado ningún sueldo ni nada. Y como es bien caro traerle el ataúd para acá, que le enterraron por allá nomás. Y que ni sueñe con indemnizaciones ni nada, porque la plata la necesitan para acabar con los malvados de todo el planeta y para luchar por nuestra seguridad. Eso me dijo, que están peleando por mí y por mi seguridad. ¿Qué va a ser cierto eso? Si ya mismo viene el coronel ese y me bota a la calle y nadie va a hacer nada por defenderme, ni ellos ni nadie, y ahora viene usted con ese señor de la cámara y me sale con que es un héroe, que debo estar orgullosa, que sonríe a la cámara, que la libertad de expresión está segura con luchadores como él, que mire a la cámara cuando hable, que hable despacio. Y yo digo, ¿por qué todos están contentos? Los de la embajada están contentos, el coronel de la policía está contento, usted y el señor de la cámara están contentos, el país está contento, el mundo está contento, y yo soy la única estúpida que está triste porque le mataron a mi hijo en una guerra de mierda, en un desierto de mierda, para que todos estén orgullosos. Disculpará nomás, pero que se vayan todos a la mierda. Bueno, ese es un pequeño fragmento. Este libro recoge una habla popular del Ecuador. Equivoqué los lentes, por eso alguno de los errores. Estos sí son los precisos. Les decía que recoge el habla popular, entonces hay algunas palabras que son quichuismos, por ejemplo, taitiku, taita es padre, ¿no? Papá. Taitiku es una forma cariñosa de decirle, es como decir papacito, papito o algo así, ¿no? Al padre. Cuando se refieren a Dios, entonces le dicen taitiku. Y otras palabras más. Y el tipo de conjugación y de conformación de las frases tienen que ver con personas que no tienen al español como lengua materna, ¿no? Su lengua original es del quichua. Pero bueno, les voy a leer el inicio de otro cuento. A este cuento lo titulé Eva y la vieja vida. Lo escribí a partir de un espectáculo que puse en escena en 2007, que lo titulé Al final de la noche otra vez.
Es un cuento un poco experimental. La voz narradora es la vieja vida, que puede ser la voz interior de cualquiera de nosotros. En este caso es la voz interior de una Eva, de las tantas Evas expulsadas del paraíso de la complacencia, del consumo. Y bueno, empieza más o menos así. Una sombra se cierne ahora sobre la que alguno llamó Isla de Paz, como si las alas del ángel de la muerte se batieran agitadas, atendiendo al llamado de espíritus siniestros. Las personas, aquellas que aún pueden levantarse, acuden a la casa de la ceremonia, encienden el fuego que todo purifica, que es atracción y los reúne. Cantan y narran historias de coraje para los tiempos sombríos. Alrededor del fuego, enfrentando a la tenebrosidad, están los que sin proponérselo se aruñan las lagañas de los ojos y se resisten a su inminente derrota, los que se exponen con el alma en carne viva sin renunciar a su humanidad, los señalados, los excluidos del paraíso de la complacencia y la mentira. Mientras, por otro lado, las gentes que claudicaron, las de los esfuerzos humanos caídos a cambio de los residuos del festín, caminan indiferentes con los ojos vendados, convencidos de que hay luz. Van a depositar sus tesoros en las cajas registradoras de los centros comerciales, al tiempo que lanzan la primera piedra y la segunda y la tercera antes de esconder el brazo, celebrando como victoria su denigrante derrota, inconscientes sirvientes de los señores del estancamiento y la quietud, del maloliente poder de dejar las cosas como están, sirvientes de los antepasados de Dios, quienes, codiciosos, se encogen de hombros y mezquinos, mirando a otro lado, controlan el sentido de las vidas y las propiedades. Canallas, mercaderes de la vida, del dinero, del poder, de la salud, del trabajo. Canallas, mercaderes de la noticia, del miedo, del dolor, de la esperanza, del hambre. Señores que alzan sus copas y brindan sonriendo, sin embargo, íntimamente aterrados, que les caiga el látigo antes aún de que empiecen a contar sus ganancias. Pero además hay otros, escondidos entre las sombras, acechando en espera de hacer sus macabras apariciones, los que desprecian a la vida. ¿Me desprecian? Cocheros de carrozas fúnebres que asaltan el silencio de las almas dormidas, con el ruido que hacen sus ruedas metálicas sobre las piedras, los que disparan, apuñalan, estrangulan con sus propias manos los cuellos de cisne de las vidas que aniquilan. Es así como llega el final de esta noche, en el momento justo, antes de que el primer rayo de sol desate esa impertinente luz que nos suele pillar desnudos y avergonzados, que es cuando acontecen los sucesos que me apetecen relatar. Y bueno, de ahí sigue. Gracias. ¿Quieren que les lea otro fragmentito? Gracias. Este cuento se llama El canto del amanecer y es el cuento que da el nombre, el título al libro. Y tiene que ver con algo que ha sucedido mucho en nuestra América Latina, por supuesto en México, por supuesto en el Ecuador, que es la muerte de las culturas. Acá en las grandes ciudades ni nos enteramos, pero permanentemente están muriendo lenguas que se hablaron desde hace miles de años. Comunidades especialmente indígenas que se van reduciendo, sea por la pobreza, por la migración, dejan su lengua, dejan su habla, hasta que finalmente, con mucha tristeza, aunque con indiferencia, una cultura. En el Ecuador, el pueblo se desarrolló en la ceja entre la costa pacífica. Este pueblo, que históricamente era un pueblo de comerciantes, que movía los productos de la sierra, la papa, el maíz, hacia la costa y a la inversa, los productos del mar, de la costa, los llevaban a la sierra. Cumplieron un rol importantísimo en la historia, y la historia muy, muy antigua. Hacia fines del siglo XX, la lengua que ellos hablaban desapareció para siempre.
Y eso a mí en ese entonces me afectó enormemente y escribí un relato, una ficción en la que imaginaba a la última persona que habló y que ya nunca más se escucharán esos sonidos con los que se nombraban las aves, los árboles, las cascadas, los espíritus de esas montañas maravillosas de los Andes en el Ecuador. Entonces, un fragmentito de El canto del amanecer. Soñé el sueño de mi abuelo justo antes de su muerte. En el sueño que soñamos juntos, mi abuelo y yo, un hombre apareció de entre la espesura. Llevaba cargado a sus espaldas, sostenido por una cuerda sujeta en su frente, un cesto repleto de piedras redondas de río, piedras blancas y muy pulidas y muy redondas, del tamaño del puño de una persona. Una mujer lo esperaba sentada sobre sus talones, cantando. Tejía con los hilos de la hoja de una palma 2 pulseras. La una se la colocó en su muñeca derecha, la otra se la colocó al hombre en su muñeca izquierda, justo después de que éste llegó a su lado y descargó el cesto lleno de piedras, y ella se levantó para abrazarlo. Casi de inmediato se pusieron sobre la tarea que debían cumplir. Dibujaron las piedras la imagen de cada cosa, planta o animal que podía verse en su entorno. Nada de lo que había en el monte, incluso ellos mismos, quedó sin ser dibujado en las piedras. Lo hicieron con la punta de una pluma de un cuco hormiguero, que es una de las grandes aves que habitan el bosque, y la tinta roja que obtuvieron del fruto de un arbusto espinoso abundante por ahí. Esa tarea les tomó varias semanas, todos los días con sus noches, pues no cejaron en su empeño ni un instante. Ni siquiera cuando bebían de un cuenco con agua o se alimentaban con alguna fruta, dejaban de dibujar. Cuando terminaron su trabajo, empezaron a susurrar a cada una de las piedras una palabra. A cada piedra le correspondía una palabra. Con cada piedra nombraban la imagen que habían dibujado. Era como si quisieran dejar impregnado con su aliento en cada piedra la memoria de la lengua que su pueblo habló por cientos y cientos de años, una lengua que iba a morir con ellos, una lengua que yo debía aprender y que desdeñé, una lengua que no entiendo. Concluida la tarea, por fin pudieron descansar. Se recostaron al pie de un árbol gigante, abrazados de manera que las muñecas en las que llevaban sus pulseras quedaron juntas. Después se fundieron con el monte y desaparecieron. Bueno, esta es una parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para nuestro amigo Patricio Vallejo. Por favor. Oye, Patricio, maestro, este tipo de cuentos que tú haces tienen un dejo de pensamiento, un eje de pensamiento. Y entonces te quería preguntar, porque no, la mayoría de los que somos cuentistas no hacemos cuentos que dejan algo al eje de pensamiento, ¿no? Y entonces es difícil, ¿no?, llegar a esa madurez, digamos. Entonces yo quería que nos platicaras cuáles son tus lecturas, porque seguramente de ahí te cogiste para hacer lo tuyo. Y bueno, yo siempre he tenido primero una sensación de la existencia de un margen, de un fin del mundo, de un lugar donde todo el orden de sentido con el que habitamos en la vida cotidiana de alguna forma se termina. Y en ese margen, en esa frontera, la única posibilidad de existir es reinventar el sentido. Esta imagen del margen, de la marginalidad, es algo que me ha motivado siempre
Incluso en la creación de mis obras de teatro siempre hablo de la existencia en el margen, de este lugar en el fin del mundo al que los actores y los espectadores tienen que viajar para encontrarse, a la que los autores y los lectores tienen que viajar, porque en el instante en que un lector encuentra a su obra o un autor encuentra a su lector, ambos están en un lugar que no es el de la vida cotidiana, ambos se arrancan de este espacio rutinario de no sé, de levantarse cada mañana a perseguir. En el Ecuador estamos dolarizados, entonces a perseguir estos papelitos verdes con unos tipos estreñidos que ni siquiera sabemos quiénes son, unos Jefferson, unos Jackson que están ahí, que y ese desespero para obtener estos papeles que después nos deshacemos inmediatamente. Entonces la lectura, el teatro van hacia el margen de este mundo, de esta vida, y en ese margen se desarrolla una existencia. Ese es como el primer punto. Y el otro punto es lo que tiene que ver con lo que yo creo que es América Latina. Yo creo que América Latina es un país de rebelión, un continente de rebelión. Es un continente en el que tenemos que conseguir que se abrace la inmensa diversidad que nos conforma. Nosotros no somos un continente cuyo mestizaje lo que hizo fue difuminar a las vertientes, mezclarlo todo y construir una modernidad que no nos corresponde. En nuestro continente las vertientes culturales persistieron. El mundo mesoamericano, el mundo andino, el mundo amazónico está, el mundo afro está vivo, tiene sus propias tradiciones y claro, Occidente también. Entonces yo siento que nosotros somos esa compleja coexistencia en tensión de múltiples tradiciones. Yo en mi habla cotidiana tengo cientos de quichuismos que ya ni siquiera me detengo a pensar. No sé, ya no sé cuál es español y cuál es quichua, está metido ahí. En Paraguay el guaraní está ahí. Yo veo los nombres de las calles, de las plazas, no sé pronunciar el nahuatl, pero porque es complicado las TLs insistentes que tienen sus palabras, pero está integrado a la vida. ¿Cómo no reconocer la persistencia? Y entonces me da mucha bronca que unos 4 señores del poder quieran excluir, quieran despreciar. Y también me da mucha bronca que enormes cantidades de gentes se ponen indiferentes, miran hacia otro lado, silban viendo al cielo sin reconocer que ese racismo, esa xenofobia, esa exclusión que vivimos en América Latina es absolutamente incoherente con nuestro modo de ser tan diverso y tan complejo. Debe ser por eso que a mí me encanta México. Siento que es un país, una nación, una sociedad que de alguna manera va enfrentando ese racismo, va buscando integrar. Pero nosotros en el Ecuador hace apenas un mes hemos vivido un levantamiento indígena que fue reprimido a sangre y fuego. No sé si a veces esas noticias de Ecuador son las que salen, no las cosas buenas. Pero bueno, en todo caso es esta intención de, por un lado, habitar ese margen, rebelarme contra ese sentido cotidiano que ordena nuestras vidas, y por otro lado también esta sensación de poder integrar en mí las diversas culturas que me conforman. Yo siento como una utopía que algún día el mundo será como el teatro. El teatro tiene una virtud. El teatro ha logrado el mestizaje global. Nosotros podemos poner en escena un Shakespeare y cantar cantos mayas en cualquier momento y podemos abrazar muchas tradiciones y caben. Mi utopía es ojalá llegamos a ser una humanidad mestiza, sin Gazas, sin Venezuelas y Colombias, sin en donde podamos convivir todos, respetarnos, integrarnos. Creo que me alargué un poco y no sé si te respondí, pero un poco va por ahí. Gracias. ¿O te vas más hacia otras etapas?
Yo no lo sé, yo siento que hay una especie de... A ver cómo lo organizo mejor. Hay un filósofo ecuatoriano que se radicó acá, lastimosamente murió, se llamaba Bolívar Echeverría. Él escribió sobre lo que él llamaba el etos barroco de la cultura en América Latina. A mí me influye mucho su pensamiento. Yo siento que hay una especie de barroquismo justo en este sentido de integrar la diversidad, de ser capaz de abrazar las vertientes culturales. Entonces yo creo que la línea que me motiva más bien es tratar de construir una especie de narrativa barroca, pero no de la línea de Alejo Carpentier o Sarduy, que ya han hecho un barroco maravilloso. Siento que un barroco un poco más del siglo XXI, no lo sé, un neobarroco o algo así, pero por ahí va más bien mi búsqueda literaria. Lo que pasa es que están elaborados estos cuentos, ¿no? Será un asunto complejo, Sí. ¿no? Que sí, Sí. es muy bonito, porque cuando nosotros escuchamos algo así, pues ya no queremos otra cosa. Que me gusta mucho de la flor explicaba es que técnicamente hablando me recuerda mucho como autor implícito y el autor todos años de alguna manera dejando un registro. Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti escribir ese cuento específicamente? ¿O te salió de una? ¿O fue un cuento que tuviste que revisar? Porque insisto que es un cuento muy complejo, con diferentes capas narrativas. Muy Chévere. Pues sí, sabes que en ese año sucedieron muchas cosas en el Ecuador y yo estuve muy afectado, fue muy sensible para mí. Una de las imágenes muy fuertes, rápidamente les cuento la anécdota, era una reportera de televisión que mostraba a una madre, digamos a una mujer anciana en el sur del Ecuador, que se había sentado junto a una gran cantera que rebanaba la montaña para sacarle materiales de construcción, ¿no? Ripio, molones de piedra y todo eso. Pero esta mujer, con un combo de metal, se pasaba todo el día golpeando piedras y lograba apenas una bolsita de ripio, o sea, era nada. Pero digamos que por su caridad cristiana, yo qué sé, la empresa esa le compraba. Pero era la dignidad de esta mujer que no quería limosnas, quería que del fruto de su trabajo se le pague. Esa fue la primera imagen. La segunda imagen, que en efecto me tocó enormemente, nuevamente, un reportaje de televisión que visitó a varias madres ecuatorianas cuyos hijos estaban en la guerra en Irak, que a mí me pareció ya el colmo de amarillismo. ¿Cómo puedes ir donde una madre campesina a decirle, mira, háblame de tu hijo que está a borde de morirse en una guerra inmunda, una guerra en la que ese paisito dijo que tenían armas nucleares y armas químicas, y resultó no ser nada, lo que tenían era petróleo, así que no les importó masacrar a un pueblo, como no les importa hasta ahora, ¿no? Ahora van a por el de Venezuela. Pero más allá de eso, esa imagen, en este cuento hay una crítica un poco soterrada a los medios de comunicación en ese sentido. Y hay otros elementos. Ese año el Ecuador clasificó por primera vez en su historia al Mundial de Fútbol. Ese año ya no es ahora el dueño, pero en esa época era el dueño de Miss Universo, era el actual presidente de Estados Unidos. Entonces se hizo Miss Universo en Ecuador, en un país en una crisis económica. Entonces el Taitico, que es excelente, en la noche en la que las chicas, no por ellas, pero desfilaban en trajes de baño. Quito es una ciudad a 2.800 metros de altura donde en la noche baja mucho la temperatura. Pues esa noche llovió a cántaros, cayó una granizada y bueno, tuvieron que ir a una ciudad en la costa para que puedan exhibir sus cuerpos. Pero bueno, todas estas cosas fueron sumando y se fueron tejiendo. Y bueno, yo no sé, al final uno no calcula la estructura narrativa. Después cuando ya ha terminado y tú lees lo que has escrito, dices, bueno, resolví unos cuantos, porque sí tiene esa complejidad de las voces narrativas que acuden ahí, pero bueno, yo no sé si
por un lado estaba el oficio, por otro lado estaba la honestidad con la que lo estaba escribiendo. Entonces no fue un trabajo que me haya tomado mucho. Fue un cuento que lo escribí más o menos en un cortito tiempo. Gracias. Pues nada, como tenemos otros anfitriones, invitados, quiero agradecerles, invitarles a que adquieran el libro que está acá, comentarles que he traído también un par de libros con mi obra dramatúrgica, por si se interesan, y pues al final estaré encantado de firmárselos. Muchas gracias, estoy realmente muy contento de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. Pues estas son las sensibles palabras, las sensibles